Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Reyes Ramírez de la licenciatura en Derecho, actualmente cursando quinto cuatrimestre. Hoy estaré abordando algunos temas muy interesantes acerca de la huelga y también de los contratos. Empezaremos con el tema 1. Objeto de la huelga. Según el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, la huelga deberá tener por objeto conseguir el equilibrio entre diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital, exigir revisión de los salarios pactados en los contratos colectivos y contratos ley. El segundo tema es naturaleza colectiva de los objetos de la huelga. Con esto nos referimos a cuál es la finalidad de una huelga. La huelga es una acción colectiva de los trabajadores que mediante la suspensión temporal de sus labores habituales tiene como fin equilibrar los diversos factores de la producción, armonizando los derechos de los patrones. En pocas palabras, la huelga es la suspensión del trabajo como consecuencia de una coalición de los trabajadores. La celebración del contrato colectivo del trabajo y del contrato. El contrato colectivo del trabajo es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones con un objetivo, y ese objetivo es establecer las condiciones según las cuales debe presentarse en el trabajo en una empresa o en algún establecimiento. El siguiente punto es la revisión del contrato y del contrato ley. Aquí nos iremos al artículo 397. Aquí está. Artículo 397. El contrato colectivo por el tiempo determinado o indeterminado para la obra determinada será revisante total o parcialmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 399. Y de aquí también nos iremos al artículo 422. Aquí está. Aquí nos iremos al reglamento interior del trabajo. Artículo 422. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. No son materia de reglamentos las normas de orden técnico administrativo que formulen directamente a las empresas para la ejecución de los trabajos. De ahí nos iremos al cumplimiento del contrato colectivo o del contrato ley. Aquí nos iremos al 392. Aquí está. El cumplimiento del contrato colectivo o del contrato ley. Artículo 392 de la Ley Federal del Trabajo. En los contratos colectivos podrá establecerse la organización de comisiones mixtas para el cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas. Sus resoluciones serán ejecutadas por las normas de conciliación y arbitraje en los casos en los cuales las partes las declaren obligatorias. Y de aquí nos vamos a pasar al tema de huelga por solidaridad. La huelga por solidaridad. La suspensión de labores realizada por los trabajadores de una empresa, quienes sin tener conflicto alguno con su patrono desean testimoniar su simpatía y la solidaridad con los trabajadores de otra empresa, los cuales sí están en conflicto con su patrono. Aquí podríamos poner un buen ejemplo, que sería la huelga de los jornaleros, debido a que eran trabajadores de diferentes empresas del Valle de San Quintín, pero todos buscaban
un mismo bien para toda la sociedad. Y de ahí nos vamos a pasar al otro tema, que es procedimiento de la huelga. Aquí nos Aquí me voy a basar en el artículo 920. Aquí en procedimiento de huelga. Artículo 920. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que se deberá reunir los requisitos siguientes. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga, si no son satisfechas. Expresarán concretamente el objetivo de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de la huelga. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje si la empresa o establecimiento están ubicados en un lugar distinto al que se resida la Junta. El escrito podrá presentarse a la autoridad del trabajo más próxima o a la autoridad política de mayor jerarquía en el lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. La autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de 24 horas siguientes a la Junta de Conciliación y Arbitraje y revisará y avisará telegráfica o telefónicamente al presidente de la Junta. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación para la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. Ahora vamos a abordar lo que es la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica del derecho laboral se fundamenta en la utilidad y necesidad de crear, fijar y sistematizar normas. Establecen la jurisdicción componente y tipificar los delitos cometidos en el campo en el que se desarrolla el citado derecho. Con esto nos referimos a que en la rama de derecho laboral se centra en la utilidad y necesidad de crear y sistematizar normas para así establecer una jurisdicción en el campo en el que se esté cometiendo el delito. Emplazamiento. Según en el artículo 742, fracción 1, la Ley Federal de Trabajo deberá notificarse personalmente el emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer prohibido que se dicte en el mismo. Efectos de notificación. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento de acuerdo al procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y eficaz desde su emisión. De ahí nos vamos a brincar al tema de contestación del patrón. Ese lo tengo en el artículo 922. Aquí está. Dice contestación del patrón. El patrón dentro de las 48 horas siguientes de la notificación deberá presentar su contestación por escrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. O sea, el patrón solamente tiene para contestar 48 horas después de que se le ha sido notificado. Y el siguiente tema es conciliación. Ese lo encontré en el artículo 875.
En conciliación. La audiencia que refiere al artículo 873 constará de dos etapas: A, de conciliación; B, de demanda y excepciones; y la C está derogada. La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurren en la misma. Las que estén ausentes podrán intervenir en el momento que se presenten, siempre y cuando la Junta no haya tomado de acuerdo con las peticiones formadas en la etapa correspondiente. Aspectos personales del periodo conciliatorio. En el artículo 876. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente manera. Las partes comparecerán personalmente a la Junta y podrán ser asistidas por sus abogados, patronos, asesores o apoderados. Si se trata de personas morales, el representante o apoderado deberá tener facultades para asumir una solución conciliatoria que obligue a su presentada. La Junta, por conducto del funcionario conciliador o de su personal jurídico, intervendrá en la celebración de las pláticas entre las partes y las exhortará para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio. Les propondrá opciones de solución justas y equitativas que, a su juicio, sean adecuadas para dar por terminada la controversia. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un lado. La Junta, por conducto del funcionario conciliador o de personal jurídico, procurará sin entorpecer el procedimiento y estando en un contacto personal con las partes que hasta antes de que se les declare cerrada la institución lleguen a un acuerdo conciliatorio, asistiendo siempre en ocasiones de solución justas y equitativas para ambas. Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, pasando a llegar a un acuerdo que se les tendrá pasando a la etapa de la demanda y excepciones. Y de no haber concurrido las partes a la conciliación, se les tendrá por inconformes todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones. En este artículo, en el 876 menciona todos los aspectos procesales para la conciliación, ya que pues deben de llegar a un arreglo. Después vamos a pasar al estallamiento. Artículo 924. Estallamiento. Artículo 924. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberán suspenderse toda ejecución, sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia, desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de asegurar derechos del trabajador, específicamente indemnizaciones, salarios, pensiones y además prestaciones devengadas hasta el importe de 2 años de salario del trabajador, créditos derivados de la falta de pago de las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene como obligación de efectuar el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y los demás créditos fiscales. Siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores sobre los créditos que se refieran a las fracciones 2, 3 y 4 de este precepto. Y en todo caso, las actuaciones relativas de los casos de excepción señaladas en las fracciones anteriores se practicarán sin afectar el procedimiento de la huelga. Con esto en este artículo 924, lo que nos da a entender es que el artículo 924 asegura los derechos del trabajador, así como los del patrón, para que lleguen a un acuerdo.
Continuación del trabajo durante la huelga. Artículo 49. Artículo 49. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes. Cuando se trate de trabajadores que tengan antigüedad menor de un año, si comprueba si la Junta de Conciliación y Arbitraje que el trabajador por razón de trabajo que desempeña o por las características de sus labores está en contacto directo personalmente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo, en los casos de trabajadores de confianza, en el servicio doméstico y por último, cuando se trate de trabajadores eventuales. Aquí lo que menciona principalmente es que el patrón queda eximido de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de una indemnización. Teoría de los requisitos de la huelga. Artículo 450. Aquí está. 450. Objetos y procedimientos de la huelga. Artículo 450. La huelga deberá tener por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de producción, armonizando los derechos del trabajo como los del capital. Obtener un patrón o patrones de celebración del contrato colectivo del trabajo y exigir la revisión al terminar el periodo de la vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título séptimo. Obtener los patrones de celebración del contrato ley y exigir la revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4 del título séptimo. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo o del trabajo de contrato ley en las empresas o establecimientos en que se hubiese sido violado. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la participación de utilidades. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados de las fracciones anteriores y exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 y 419 bis. Aquí lo que busca es un equilibrio para el trabajador y para el patrón, para que no entren en un conflicto. El concepto de requisito. Un requisito es una condición necesaria para tener acceso a algo o para que una cosa suceda. Por ejemplo, yo como patrón solicito un requisito. Por ejemplo, ocupo a alguien de confianza. Mi primer requisito sería de que ocupo a alguien que no tenga antecedentes penales. Ese sería el requisito más importante, debido a que si no cumple con ese requisito yo no lo podría contratar. Clasificación de los requisitos. Las clasificaciones de los requisitos pueden ser tangibles. Tener un auto, por ejemplo, entregar cierta documentación, firmar un contrato, etc. O intangibles, buena presencia, responsabilidad y puntualidad. Requisitos de forma. Los requisitos de forma son aquellos a seguir para el formato de demanda: márgenes, estructura, buena redacción y orden. A falta de estos, la demanda puede ser inadmisible y puede subsanar la falta. Requisitos de la mayoría obrera. Artículo 450. Artículo 450. La huelga deberá tener por objeto conseguir el equilibrio entre diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo como los del capital. Apoyar a la huelga que tenga por objeto alguno de los enumeradas fracciones anteriores. Exigir revisión de los salarios
contractuales a los que refieren los artículos 399 y 419. Requisitos de forma. Son aquellos a seguir en la forma de márgenes, estructura, La naturaleza jurídica de los requisitos. El derecho laboral es la rama y ordenamiento jurídico que regula las relaciones que establecen a raíz de un trabajo humano. Se trata de un conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento y obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo. Clasificación de la huelga. Artículo 445. Y artículo 446. Artículo: la huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, y en caso de guerra cuando los trabajadores permanezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Artículo 446. La huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. O sea, la huelga ilícita es cuando no hay una... cuando, por ejemplo, si... Una huelga ilícita, en pocas palabras, cuando pasó lo de los jornaleros, cuando según supuestamente era una huelga pacífica, pero al último terminó en una huelga ilícita porque hubo violencia. Los incidentes de inexistencia de ilicitud. Artículo 930. Artículo 930. El procedimiento de la declaración de inexistencia de la huelga se observarán las normas siguientes. La solicitud que se declare la inexistencia de la huelga se presentará por escrito acompañada de una copia para cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos de coalición de trabajadores emplazantes. En la solicitud se indicarán las causas y fundamentos legales para ello. No podrán aducirse posteriormente a causas distintas de inexistencia. 2. La Junta correrá traslado de la solicitud y oirá a las partes en una audiencia, que será también el ofrecimiento y recepción de las pruebas, que deberá celebrarse dentro de un término no mayor de 5 días. Las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud mencionada en la fracción 1 y cuando la solicitud se hubiera presentado por terceros, que las demás tiendan a comprobar su interés. La Junta aceptará únicamente que satisfagan los requisitos señalados. Las pruebas se retendrán en la audiencia salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. Solo los casos excepcionales podrá la Junta diferir la recepción de las que por su naturaleza puedan desahogarse en la audiencia. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta dentro de las 24 horas siguientes resolverá la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga, y para la resolución de inexistencia se citará a los representantes de los trabajadores y de los patrones para que integren la Junta. La resolución se dictará por los que concurran y en el caso de empate se sumará al presidente de votos de los ausentes. Aquí nos mencionan en el artículo 930 que procurarán llegar a un acuerdo, y en dado de no llegar a un acuerdo, los representantes de los trabajadores y de los patrones procurarán llegar a una resolución, y si ya de plano no llegan a una resolución, el presidente de los votos tomará una decisión. Terminología legal. La terminología
En pocas palabras, es un determinado campo del saber, como la disciplina, la terminología, da cuenta a manera cómo se estructura el conocimiento especializado en unidades conceptuales y denominativas que forman parte de una existencia de expresión que facilitan un determinado tipo de comunicación. Eh, Causas de inexistencia, artículo 936. 936, aquí está. Causas de la inexistencia. Si los huelguistas se niegan a protestar los servicios mencionados en los artículos 466 y 935 de esta ley, el patrón podrá utilizar otros trabajadores. La Junta, en el caso necesario, solicitará un auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan presentarse de dichos servicios. La solicitud de inexistencia. Esto sirve para aclarar la inexistencia de la huelga. Se hará a través de un escrito donde se detallarán las causas, fundamentos legales para la inexistencia. Dentro de las 24 horas siguientes del término de recepción de pruebas, la Junta resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado de la huelga. El procedimiento. La huelga se presenta como la suspensión de trabajo realizado por todos o por la mayor parte de los trabajadores de una empresa, con el propósito de parar labores y de esta manera presionar al patrón para que acceda a alguna petición que se le ha formulado y que los huelguistas consideran justa o cuando menos conveniente para su interés de los trabajadores. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 440 menciona que la huelga como la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por la coalición de trabajadores, considerando al sindicato como la coalición permanente. El recuento de los trabajadores. El recuento es una figura jurídica probatoria existente en el derecho del trabajo, la cual tiene legislación insuficiente y carente de efectividad dentro de la vida diaria, en el que se desarrollan las relaciones colectivas del trabajo que se dan en una empresa y sus trabajadores y sindicatos. La carga de la prueba, artículo 784. La Junta eximirá la carga de la prueba del trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de hechos, y para tal efecto requerirá al patrón de que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene obligación legal de conservar la empresa, bajo apercibimiento de que no presentarlos se presumirán ciertos hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón aprobar su dicho cuando exista controversia sobre fecha de ingreso del trabajador, antigüedad del trabajador, falta de ausencia del trabajador, causas de rescisión de la relación de trabajo, terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos artículo 37, fracción 1 y 53, fracción 3 de esta ley. Constancia de saber dado aviso por escrito al trabajador o la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha en la causa de despido, el contrato de trabajo, jornada de trabajo ordinaria o extraordinaria, cuando ésta no exceda de 9 horas semanales, pago de días de descanso y obligatorios, así como el aguinaldo, disfrute el pago de vacaciones, el pago de primas dominical, vacacional y de antigüedad, monto de pago de salario, pago de participación de los trabajadores en utilidades y empresas e incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Fondo Nacional de Vivienda y Sistema de Ahorro para Retiro, la pérdida de destrucción de los documentos señalados en el artículo por caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón aprobar dichos
su dicho por otros medios. En este artículo nos menciona de que la Junta se encarga de la prueba al trabajador para así el trabajador esté protegido, se podría decir así. La declaración de la inexistencia. La solicitud para declarar inexistencia en una huelga se dará a través de un escrito donde se detallarán las causas y fundamentos legales de su inexistencia dentro de las 24 horas siguientes al término de la recepción de pruebas. La Junta resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga. Impugnación de la resolución. Son los medios de impugnación, son mecanismos procesales a través de las cuales las partes del proceso pueden pedir revisión de las resoluciones judiciales dictadas pretendiendo una modificación o una anulación. Su principal objetivo es el de minimizar el error judicial para que no haya como que otro conflicto. Solicitud de la huelga. Artículo 920. Procedimientos de huelga. Artículo 920. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones y deberá reunir los requisitos siguientes. Se dirigirá por escrito al patrón y se le formularán las peticiones. Anunciará el propósito de ir a la huelga. Si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o al término de prehuelga. Se presentará el duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje si la empresa o establecimiento están ubicados en un lugar distinto o al que resida la Junta. El escrito podrá presentarse a la autoridad del trabajo más próxima o a la autoridad política de mayor jerarquía, del cual de ubicación a la empresa o establecimiento. La autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de 24 horas siguientes a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y el aviso a la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales ante esta ley. El término contará a partir del día y hora que el patrón quede notificado. Terminación de la huelga y causas. Artículo 469. La huelga terminará por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y patrones. Si el patrón se allana de cualquier tiempo o las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento y de huelga cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores. El laudo arbitral de la persona o comisión libremente elijan las partes y, por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, si los trabajadores huelguistas someten un conflicto de decisión. Aquí, pues, en este artículo 469, pues, nos menciona que ya la terminación de las huelgas termina ya pues si llegan a un acuerdo y si las dos partes están de acuerdo. De acuerdo entre partes. En un escrito que contiene la resolución de una situación determinada entre dos o más personas también puede servir para dar a conocer una orden dictada por una autoridad y que deberá ser cumplida. Esta es la resolución de un conflicto entre dos o más personas que debe ser cumplida. Allanamiento. El allanamiento es el acto y el resultado de allanar. Con esto nos referimos a hacer algo que se puede volver llano, por ejemplo, a superar un problema o a ingresar a una vivienda con una orden judicial. Por ejemplo, para el allanamiento de un terreno vamos a utilizar varias máquinas que nos
ha seguido el municipio. Ese podría ser un gran ejemplo. Y ya pues por último, vamos a hablar del laudo arbitral privado, que es el que regula el acuerdo entre voluntades por el cual dos o más partes deciden someter a uno o a más, por ejemplo, a terceros, que aceptan el cargo, la solución de un cierto conflicto de derecho privado respecto a la cual dichas partes tienen capacidad de disposición, obligándose previamente a no llevar la controversia de los tribunales ordinarios, sino el previo fallo arbitral, la cual deberá expedirse con un arreglo de ciertas formalidades. Y ya pues con esto termino la exposición y como conclusión quiero decirte que para llevar un... Yo no tenía conocimiento de cómo... que sí se debe hacer y que no se debe de hacer en una huelga. Por ejemplo, yo miraba en las noticias de que, pues miraba en las noticias huelga y pues yo ya me imaginaba violencia y todo eso, pero pues en sí pues no trata de eso, trata de un proceso para la cual se puede llegar a una resolución del conflicto. Y, y también aprendí más sobre los conceptos de contratos. Y, y aprendí muchas cosas, que me quedó más claro que era un acuerdo entre partes, la declaración de la inexistencia en una huelga, los requisitos para una huelga, por ejemplo, que era el estallamiento, que era la naturaleza jurídica, el emplazamiento, cuál era el efecto de una notificación, la contestación del patrón, la conciliación, los aspectos personales del periodo conciliatorio. Todo eso me quedó más claro debido a que pues yo no tenía aún ese conocimiento. Y